Ya, perfecto. Está también ahí el penal. Gloria a Dios. Por eso nuestro pastor Pablo, hermano Saulito y bueno, todos los demás. Gloria a Dios por esto. Qué bien. Hermana Carolina, por favor, una palabra de oración antes de empezar en el tema, el poder de Dios. Amén. Amén. Gracias, pastor. Padre amado, estamos ante tu presencia en este día. Te damos gracias, Señor. Gracias por un nuevo día más de vida, Dios amado. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, estará guiando al pastor nuestras vidas, ministrándonos, Señor, en tu poder, Dios mío, bajo el poder de tu Espíritu Santo, Señor, conociéndote que tú eres, Dios mío, la vid y nosotros, Señor, simplemente las ramas que deberían llevar fruto, Padre. Pero sin ti nada podemos hacer, por eso estamos aquí, para aprender de ti, para poder nutrirnos, Señor, de tu palabra. Bendice, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué haríamos si no habría el poder de Dios? Todo se hizo con el poder de Dios. Todo. Sin el poder de Dios, nada sería hecho. Pero lo más tremendo es de que muchas veces nosotros dudamos del poder de Dios. Eso es lo peor. Podríamos dudar de nosotros, porque nosotros somos frágiles, somos mortales, somos falibles, somos demasiado pequeñitos. Pero jamás podríamos dudar de que tenemos un Dios que es todopoderoso. Es todopoderoso, o sea, todo lo puede. No hay nada que Dios no lo pueda hacer. No hay nada. Y obviamente, incluso dio la sabiduría, dio la fuerza y dio el poder Buenos para hacer días. cosas que obviamente se complemente, para que no haya nada que Dios no haga. Todo lo que quiso, hizo. Todo lo que quiso, hizo. Él no hace tanques, pero dio la sabiduría para poder hacer el armamento. No hace aviones, pero dio la sabiduría, la capacidad y todo para que eso se pueda hacer. O sea, no hay nada que Dios no pueda hacer. No hay nada. O sea, sencillamente, personalmente Dios, hay cosas que no hace. No va a hacer misiles. El otro día veía uno de los aviones más sofisticados del mundo, que dentro de todo sacó la copia de una ave. Impresionante. O sea, qué sabiduría, cómo vuela esa ave y es el avión más veloz de la guerra en el mundo. Y esto es impresionante. O sea, no hay que Dios no pueda hacer. Ahora, el problema es mental, el problema es humano, el problema es que nosotros lo condicionamos, lo limitamos, lo reducimos y muchas veces hasta lo ridiculizamos con nuestra mente humana. Por eso el Señor quiere que nuestros pensamientos, nuestras acciones, sentimientos sean renovados al espíritu del entendimiento, de vuestro entendimiento. O sea, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu Santo de Dios porque no las puede entender, porque solo se han de discernir espiritualmente. Entonces, hay muchas cosas que el ser humano con la humanidad no discierne nada. ¿Cómo nosotros podemos pensar en que estemos tan pronto a ser arrebatados? ¿Cómo podemos pretender pensar que todo el cumplimiento de la palabra esté en plena ejecución para el cumplimiento profético, pero tan exacto y que nosotros estemos contemplando lo que está sucediendo? Por favor, esto es algo tremendo. ¿Cómo nosotros podemos pretender pensar que el sol no se nos venga encima?
¿Cómo podemos pretender pensar que 9 planetas principales giren alrededor de la Tierra y que ninguno coalicione y que se mantenga realmente? ¿Cómo? Hay mucha gente que dijo, o sea, ¿cómo se sostiene la Tierra? Tienen que ser dos elefantes que sostienen, porque pensaron que, o sea, cuando se dan cuenta que la Tierra gira a semejante velocidad y cuando no choca con ningún planeta y que solamente se mantiene y se sustenta no por la fuerza de la gravedad, sino porque realmente Dios la sostiene por su palabra y que al salir al espacio se dieron cuenta de cuán maravilloso es y cuánto poder, cuánto poder. Entonces, la verdad, nosotros tenemos que tratar de entender y comprender cómo es el poder de Dios, cómo es. Y bueno, vamos a ir viendo algunos. Juan 5:17. Juan 5:17. Nos habla y nos dice así: Jesús respondiendo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿No ha dejado de trabajar nuestro Señor? El versículo 19 y 21 nos habla. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que le dé hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, este poder transformador de vidas, increíble, todo el poder que Él tiene para crear, para hacer todo, lo transmitió para ganar vidas, para transformar nuestros corazones, de lo terrenal, animal y diabólico, a ser personas espirituales. Y obviamente el Señor no tiene límites en su actuar. Versículo 21, y dice así, porque como el Padre levantó a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. A los que quiere da vida. Tendré misericordia del que quiera tener misericordia y me compadeceré del que quiera compadecerme. No funciona aquí con que el salvo siempre es salvo, pero el Señor toma una decisión. Pero hay gente que desecha la vida que Dios le ha dado. Tú puedes empezar y hacer lo que te da la gana y puedes apartarte, puedes enfriarte, puedes. El Señor quiso darte. Y todo ese poder es bendito y es maravilloso. Vamos a ver Juan 26:10. Perdón, un minuto. No hay Juan 26. Obviamente, vamos a escuchar. Versículo 26, por favor. Pastor, disculpe, Sí. capítulo. No, capítulo 5 nomás seguimos. Versículo 26, por favor. Y dice así, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea, Dios es el dador de la vida. Como tiene vida en sí mismo, Él es eterno. Él es eterno. Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. ¿Se imaginan en algún momento
encontrarse con Dios en el cielo y contemplar las maravillas del Dios vivo, contemplar en sí, yo creo que lo más impresionante es ver cómo se hizo, con qué sabiduría, el cielo que está al norte, o sea, el monte del Señor, el trono del Altísimo, contemplar eso y cómo separó la tierra y cómo el infierno y cómo es que nosotros llegaremos al cielo. ¿Cómo es que Dios todo lo tiene, pero tan bien pensado, tan bien elaborado, tan bien hecho? O sea, esto es, y que descienda la nueva Jerusalén, cielos nuevos, tierra nueva. Esto es impresionante. Lázaro, a los 4 días de haber muerto de la enfermedad en la que estaba, o sea, el sepulcro apestaba, apestaba el sepulcro. A los que Cristo había levantado de los que ya estaban muertos cuando el Señor moría y cuando hubo un tremendo terremoto y cuando se abrieron los sepulcros. Por favor, después de cuántos días, meses y años salieron a sus casas. O sea, realmente tiene poder como Él quiere, hace como Él quiere y da poder a los hombres. Entonces es impresionante. Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta, por favor? Sí, Con respecto a los cuerpos que resucitaron cuando Jesús resucitó, ¿qué pasó con ellos? ¿Se fueron también ellos al cielo con el Señor? no, no, Siempre se ha hecho esa no, pregunta no. y no. La Biblia no estipula, o sea, simplemente volvieron a morir como tenían que morir. Ah, ok. No, 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 esos no, 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 esos Pas- no, no, esos tuvieron que Pastor, volver a morir en disculpe, la tierra. Sí, Ok. yo leí que ellos anduvieron por mucho tiempo en la tierra y volvieron a morir, ¿cierto? ¿Es así? sí, es así, eso es lo que dice. No dicen de ninguna manera que se los llevó al cielo, no dice de ninguna manera. Y bueno, el Señor hace como Él quiere, no dice en ninguna parte que se los llevó al cielo, o sea, volvieron a morir. Eso es lo que dice la Escritura, volvieron a morir. Y esto es lo lindo que tiene Dios, que obviamente tanto poder, tanto poder. Por eso que muchas veces nosotros pensamos y decimos, no, Dios no oye, Dios no sabe lo que yo siento, no sabe cómo me siento, no sabe qué es lo que yo pienso. No, Dios lo conoce todo. Para Dios no existe límite. Él sabe cómo están los ángeles, cómo viven los ángeles. Él lo sabe todo. Él no tiene necesidad de investigar nada. Él no necesita investigar nada. Él lo conoce todo. No hay quien no sepa. No hay algo que esté oculto ante los ojos de Dios. No hay nada. No hay nada oculto. No hay ni un solo misterio para Dios. Para Dios no existe nada que tenga que Él aprender. Lo sabe. Todo lo sabe. Entonces, ese es parte del poder que Dios tiene. La sabiduría. Saber todo.
Vamos a ver eh, Juan 10:28, por favor. Y nos habla y dice así: yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí hay algo que es impresionante. El Señor dice que con amor eterno nos ha amado. Nadie me las arrebatará, o sea, pero tú tomas la decisión. Tú decides, tú decides. Si quieres permanecer en las manos de Dios, si quieres estar en sus manos, si quieres realmente, esto es bendito. Cuando nosotros sentimos el deseo de servirle, de amarle, Él se siente amado también. Él sabe quién le ama y sabe quién más o menos le ama. Él lo sabe todo. Pesa los corazones, Él escudriña los corazones. Dios no tiene que mandar un espía para saber las cosas. No, el Señor sabe cómo va a acabar el mundo. El Señor sabe quién va a atacar a quién. Dios no se va a sorprender de nada. No es que va a decir: Dios, ¿cómo me sorprendieron? ¿Cómo hicieron cosas que yo no pensé que las hagan? El Señor sabe hasta dónde va a llegar el diablo. ¿Qué es lo que va a conseguir Satanás? ¿Quiénes van a obedecer al diablo? El Señor lo sabe todo y es omnisciente y omnipresente. Todo lo siente y Él está presente en todas. O sea que es más grande que todo lo que ha creado. Es que las espaldas de Dios, sí, pero no solamente es eso. Esa es la parte, qué sé yo, en esencia, pero Dios es enorme. Nadie puede limitar a Dios, nadie puede decir es de este tamaño. Entonces, es para nosotros sorprendente. Cuando tú puedes entender con tu mente y la puedes transportar y decir, ¿cómo? 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 En este momento, mientras estamos nosotros con Dios, Dios está con otros. ¿Quién puede ponerle fin a Dios? Por su espíritu dentro de todo. Tal vez un día nosotros le conozcamos. Solo Dios lo sabe. Eh, Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Entonces, también tenemos que entender, vamos a ver un poquito más adelante, versículo 36 y 38, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago, aunque no me creáis, a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Resucitó muertos, levantó paralíticos que nadie podían levantar, echó fuera demonios de aquellos que estaban endemoniados. ¿Qué lo limita a Dios?
que le pueden poner freno a Dios y decirle, no, tú no. Por eso el Señor se atreve a decir, si Jehová no cuidare la casa, en vano vela la guardia. Qué tremendo. En vano vela la guardia. Una guardia de tantos hombres no cuidan como Dios. O sea, sencillamente, el cuidado que Dios tiene sobre nosotros es un cuidado intensivo. Es como que si nosotros estaríamos en cuidado de terapia intensiva. Y muchos dicen, pucha, Dios, hay mucha gente que dice, Dios no me ama, Dios no tiene cuidado de mí, Dios se ha olvidado de mí, se ha encendido la rabia de Dios por mí. El Señor te conoce, hermano, hermana. El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros se las pidamos. Antes, mucho antes. Lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida es encontrarnos con Dios. Pero nadie puede venir a mí si no le fuere dado por mi Padre. Nadie, nadie, ninguno de nosotros. O sea que ha tenido que ser tocado nuestro corazón. Y pucha, qué tremendo. Ahora resulta que somos hijos de Dios. Qué chistoso y qué poderoso. Hijos de Dios. Sos su bebé. Dicen Sofonías que Él nos canta mientras nosotros dormimos. Hasta que estemos en un sueño profundo, Él tiene el cuidado, Él tiene el control. ¿Por qué Dios no hace un milagro? ¿Por qué no lo saca de las drogas a mi hijo? ¿Por qué no hace un milagro? ¿Por qué no? Ya están los milagros hechos. Ya están las cosas hechas. Que yo tengo que pedirle a Dios que haga semejante milagro, que haga una operación tan grande. Ya está. Simplemente lo que pasa es que nosotros queremos reducir a Dios. Dios no me oyó, no me atendió, Dios no me escucha. Y hay otros que tienen el cinismo de agarrar y decir, Dios no me obedece. Como que, ¿qué tiene que obedecerte? Él no va a obedecer a tus caprichos. Por favor, más respeto. Nunca se nos ocurra decir, Dios no me obedece. Nosotros somos los que tenemos que obedecer a Dios. Dios es realmente bendito. Vemos nosotros Juan 14:10, por favor. Y dice así, ¿no creéis que yo y el Padre, yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no os he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Nosotros no podemos entrar en muchas cosas. El Padre y yo somos uno. El Padre está en mí. Listo. ¿Me habéis visto a mí? Habéis visto al Padre. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Tal vez el Padre agarró, creó a su Hijo. Nosotros no sabemos. Simplemente sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu son tres que dan testimonio de nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Listo. ¿Cómo se movía Dios? ¿Cómo estaba? A Dios le dio la gana de crear el mundo y ponernos en esta tierra y hacernos tan perfectos que solo el poder de Dios puede hacer un cerebro como el que tenemos, puede hacer que funcione, que vaya ahí toda la información, que puedas mover los brazos izquierdos si quieres, el derecho si te da la gana, que puedas hablar, mirar, oír al mismo tiempo.
Es que somos unas máquinas tremendamente perfectas y pensamos que no hay mucho poder en Dios. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo nos creó? ¿Cómo nos creó? No es que creó el espermatozoides y el óvulo y que... No, somos un diseño impresionante de Dios. Dios sabe cuántos cabellos tienes en la cabeza. O sea, y Dios es demasiado detallista. Va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. ¿Cómo nos arrebatará Dios? Con el poder de su Espíritu Santo. Quiera Dios que ya esté llegando ese día. Qué lindo sería, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido el mundo. O sea, lo que nos espera a nosotros sin merecerlos, vida eterna. Vida eterna. Que te conozcan a ti y al único Dios. Y la vida eterna. La vida eterna. Hechos 10:38, por favor. Un poquito más adelante. Hechos 10:38. Y habla así, como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El papá estaba en Cristo, por eso que no lo abandonó, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a predicar. O sea, realmente lo ungió con el poder de su Espíritu, estaban juntos y tremendos milagros, sanar enfermos, todos los oprimidos por el diablo. ¿Tú no crees en el poder de Dios? Que hayas abierto tus ojos y que lo hayas recibido al Señor como Señor y Salvador. Eso es el poder de Dios. Porque sinceramente, qué poder para que venga tu vida y que ahora quieras saber más de Dios, te enamores más de Dios y encima quieras servirle más y mejor a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Servirle más y mejor. No solamente más, sino mejor. Dios es bendito. Solo por el poder de Dios. Solo por el poder de Dios. Y lo más ridículo sería de agarrar y decir, pucha, Dios no tiene poder para esto. De todo. O sea, se me acercó un hombre en la cárcel y abatido. Y me dice, pastor, he quitado la vida a un hombre y la verdad no me perdono. Estoy abatido con todo esto. ¿Será que Dios me perdona? No hay pecado que Dios no perdone. Porque más poderoso que bueno, el poder del perdón es enorme, porque si no te sientes perdonado, pero es que te sientas arrepentido, que te sientas arrepentido. Ese es el poder de Dios, que te sientas arrepentido. Qué lindo es el poder de Dios, ese poder bendito que Dios tiene para transformarnos. Primera de Corintios 1:24. Dios bendito, ¿no? Y dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero entiende bien, más para los llamados, así judíos como griegos. Cristo, poder de Dios. O sea, con su poder nos llamó, nos creó,
pero no a todos le aman. O sea que no puedes decir que no fuiste investido con el poder de Dios para ir a los pies de Dios. Que el Señor tiene el poder para ponerte en la condición humana, arrepentidos y humillados. Es que tú eres nadie, pero tienes vida en mí y por mí tienes vida. Y realmente sentir el poder del amor de Dios. Porque si hay algo que es hermoso es sentir el poder del amor de Dios. Hay mucha gente que se ha sentido solo durante años de su vida. Viene Cristo y es ¿por qué antes no te tuve, Señor? ¿Te pasó? A mí me pasó. Y creo que a todos los que ya engrandecitos Dios vino, ¿cómo no me pasó antes? ¿Cómo realmente no tuve la dicha de tener esto antes? Qué tremendo poder para haber venido a nuestras vidas y habernos dicho, oye, ¿sabes? Necesito de ti. Ven, quiero hablar contigo. Pongámonos a cuentas. Qué tremendo es Dios. Juan 3:31. El Señor maneja todos los poderes de todos los ángeles. Juan 3:31. El que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Es tremendo. O sea, realmente el que viene del cielo es sobre todos. El hombre es terrenal, pero del cielo. Hermano, el Señor tiene el día que llegaremos al cielo. Tiene el día determinado para que nosotros estemos en el cielo. Ahí no habrá pena, ni tristeza, ni dolor, ni calor, ni frío. Ahí será todo, todo. Y para esto necesitó el poder de transformación de nuestras vidas. Para que recibamos ahora, para que nosotros veamos las cosas del cielo, se necesita del poder de Dios. Sí o no, sí o sí, sí o sí. Para que nosotros tengamos esa esperanza, hemos tenido que ser investidos con el poder de Dios. Porque solamente con el poder de Dios transformador, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y le plació darnos vida conjuntamente con Él para poner nuestros ojos en las cosas de arriba. No hay límites para Dios, para su poder, no hay límites. No hay límites. No hay límites. Hay mucha gente que dice, pastor, vengo orando mucho tiempo por mis hijos y no se convierten. ¿Será que me falta orar con más poder? ¿Será que me falta más fe? Hermano, el Señor también tiene el poder para ponerte paz. Tiene poder para eso, obviamente, para que tengas paz en Él.
El Señor tiene una promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. A través de Pablo lo dijo al carcelero. Y está escrito. Pero hay gente que dice, no, no le creo. Es que no veo la transformación. No veo. Es que no veo. Es que, ¿qué es la fe? Es la convicción de lo que no ves, la certeza de lo que sí se espera. Esa es la fe. Y no puedes tener fe si no fuere por el poder de Dios. Conmigo lo hizo. Yo fui obediente, pero tal vez mis hijos no son obedientes. Descansa en Dios. Si contigo lo ha hecho, conmigo que era una mula lo ha hecho, ¿por qué no lo va a hacer contigo? ¿Por qué no lo hacen en tu familia? Y vuelvo a decir, habrá algo imposible para Dios, dice la Escritura. ¿Habrá algo imposible para Dios? Dime, ¿qué es lo imposible? Dime, dame una palabra, ¿qué es lo imposible para Dios? Solamente, ¿qué es lo imposible para Dios? Dime. Nada. Tan simple, nada. Entonces, lo que nosotros realmente tenemos que tener paz, tenemos que descansar. Dice lo que es imposible para el hombre, así literal, imposible para el hombre, es posible para Dios. Listo. Porque sí podríamos preguntarle a Dios, ¿tú quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? Y Él te va a responder. Él sabe de tus sentimientos. Y te preguntaría, ¿tú lo harías si tendrías el poder? Si le estás pidiendo por alguien que amas, el Señor te preguntaría, ¿tú lo harías? Entonces, ¿por qué piensas que yo no lo haría? Si he puesto ese amor en ti y el amor es derramado de Él en nuestros corazones. ¿Me estoy dejando entender? Amén, pastor, amén. Amén. Gloria a Dios. Pues, muchas veces nosotros lastimamos el corazón de Dios. Herimos el corazón, la sensibilidad de Dios. Porque Dios, fuera de ser poderoso, es muy sensible, extremadamente sensible. Yo te garantizo que tú te has vuelto mucho más sensible con Cristo cuando lo has recibido que antes que estabas sin Cristo. Obviamente. Eso es natural. Empiezas a sufrir por los que sufren. Quieres hacer algo por, o sea, realmente, por favor. Tan simple como eso. Bendito. Dios, a Dios no lo para nada, ni nadie. Hay mucho tonto que agarra y dice, pequeño, grande, gordo, flaco. Dios, el diablo. ¿Cómo? No es así. El diablo es así para Dios. Dios es enorme y el diablo es de este tamaño.
Y hay mucha gente tonta que le da un tremendo poder al diablo. Puedes hacer eso. ¿Cómo puedes hacer eso? No lo hagas. Si no quieres lastimar el corazón de Dios, no lo hagas. Tan simple, no lo hagas. No lo hagas. Qué tremendo es Dios, ¿verdad? ¿Te volvemos a hablar? Pastor, ¿puedo Ujú. dar un testimonio? Sí, Voy a darlo así sencillo, breve, pero amén. sí. Lo que pasa es que mi familia vive muy lejos de mí, de como a 4 horas en avión, y no tenemos dinero para visitarnos ni nada, ¿no? Entonces, yo llevo ya como un año leyéndole todos los días la Biblia a mi mamá porque era católica, pero veo que poco a poquito se está transformando y ya tiene temor a Dios. Mm. Pero le duele, dice ella, ¿qué hice de mi familia? Nunca les enseñé de Dios. Y ve que todos mis sobrinos, mis hermanos, todos están bien perdidos. Y llora mucho porque dice, ¿qué hice? ¿Qué hice toda mi vida entonces, no? Tengo un sobrino que le preocupa mucho porque parece que está en drogas. Y desgraciadamente cada que a cualquiera de mis hermanos, sobrinos les queremos hablar de Dios, se enojan, no nos quieren hablar. Y está prohibido hablar de ese tema, de Dios no se habla. Entonces, si quiero mantener lazos con mi familia es sin hablar de Dios. Entonces, mi mamá en las mañanas, cuando le leo la Biblia, hemos orado mucho, mucho pidiéndole a Dios que si no nos quieren escuchar a nosotros, que alguien se levante y que lo escuche a esa persona, ¿no? Que mande un siervo o que en las noches se revele el Señor, pero como dice, no hay distancia y no hay imposible para Dios. Entonces, hemos confiado mucho en el Señor que escucha la oración, que se manifestará. Y ayer una de mis hermanas, de mi sobrino, que está jovencito, como 17, está empezando, yo creo que no sé qué habrá fumado o no sé, pero apenas estaba empezando. Y que se le acercó una persona y le dijo, oye, tú tienes muchos demonios, tú tienes que leer la Biblia a diario, tienes que orar, tienes que ayunar. Y el muchacho bien sorprendido le mandó el mensajito a su mamá y su mamá me lo manda, me dice, mira lo que le dijo este muchacho. Dice, y aparte él me enseñó un salmo que le dolió mucho y era el Salmo 31. O sea, el niño, mi sobrino, agarró la Biblia por X razón y leyó el Salmo 31 y está impactadísimo por cómo le habló Dios, por cómo una persona se acercó. Y ellos bien maravillados y digo, o sea, yo también estoy maravillada, pero gracias a Dios digo, no te preocupes, le digo, esa es una oración contestada. O sea, Dios levantó a alguien y le ha movido el corazón, ¿no? Y ahora esa es la tarea de todos, sentarse a leer la Biblia como en la hoguera. Todos se sientan y tienen que leer la Biblia diario. O sea, no pasa nada porque Dios está con nosotros y se manifiesta porque nos ama. Gloria a Dios. La verdad es que los caminos del Gloria a Dios. Señor no son nuestros caminos. Él utiliza, si a una burra le hizo hablar, a una mula le hizo hablar, o sea, realmente, y le hizo hablar, ¿no? A Balaam le dijo, ¿por qué me golpeas? Una mula. Y nosotros éramos peor que una mula, peores que una mula. No nos daba la gana de entender, pero el Señor tenía su día para que nadie se lleve la gloria, porque muchas veces uno agarra y dice, yo le prediqué y se convirtieron, como si fuéramos nosotros Dios. Nosotros somos unos nadies. La palabra de Dios tiene poder. Es Dios quien convierte al hombre, no es el hombre que convierte al hombre. Jamás pasa esto. A nosotros en el penal, en la cárcel, todos pensábamos que había una persona que quería cambiar. Ahí están mis hermanos en el penitenciario. Y tener esa criatura que hace 3 años el Señor me había hablado, me había dicho, ella es de las asambleas de Dios y ella canta en las alabanzas. Y me paró frente a ella y me hizo decirle, ella es la primera que está ahora en el centro de rehabilitaciones de mujeres. Andresa. Increíble. Nadie podía pensar, nadie podía creer. Se inauguró el mismo día domingo.
día del aniversario de la iglesia de Villabuch. Y ella dice que si hoy se inaugura, yo quiero entrar. Gloria a Dios, se inaugura ese rato. Estábamos pensando nosotros con Lady, comprarle primero, esperar las camas para que, no, nada. Ella dijo, yo tengo cama. Y la hermana Luz, que está a cargo de ella, dijo, yo tengo también mi cama, no necesito que compren nada. Nos vamos ya inmediatamente. Increíble. O sea, las cosas de Dios son inmediatas. Y ella me empezó a mostrar que entró en el Facebook de otra persona, su padre hace canciones para Dios, canta alabanzas. Y ella era, como hace 3 años el Señor me paró frente a ella. Y tú eres de las asambleas de Dios y cantabas para Dios. Y lloró. Y ese día, tocada por el poder del Espíritu Santo, no paró de llorar. ¿Quién la convirtió? ¿Nosotros? Nosotros no podemos convertir ni a una mosca. Nadie. Es Dios mismo con cada uno de nosotros, ha sido Dios. Como tiene que ser con tus hijos. Yo soy el pastor y mis hijos tienen que ser creyentes. Eso no sucede. Seamos más humildes, más sensatos. Nadie es nadie porque nosotros somos algo. Somos hijos de Dios porque a Dios le dio la gana. Y nuestros hijos pueden ser de Dios porque a Él le da la gana. Y dice que bendecirá nuestra descendencia hasta nuestras 1000 generaciones. Solo a 4 maldice, a 4 generaciones, y bendice a 1000 generaciones. Entonces, a la verdad, Dios es demasiado bendito, muy tierno, muy poderoso, lleno de amor, lleno de misericordia. Yo hasta el día de hoy sigo agradeciendo por el día domingo. Digo, pucha, Andresa, ¿cómo realmente Dios la ama a esa criatura? No paraba de llorar, 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 una liberación. La otra que quería que se inaugure, que dijo que si se inaugura yo voy a entrar y voy a estar, está fuera. Pero la que nunca pensamos, todas están sorprendidas en el centro. ¿Cómo Andresa está dentro? Era una sierva de Dios apartada. Y como el Señor tiene su día especial para rescatar a un bebé que lo tenía disperso. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Eso es así, literal. Eso lo escribió Dios mismo. Una alegoría que era realmente poderosa. En la casa de mi padre, fucha, hay comida, comiendo comida de cerdos. ¿Con qué es? Es el poder de Dios, no es nuestro poder, es el poder de nuestro Dios. Por eso todos nosotros estamos bajo ese poder de Dios. Y eso es lo lindo. Dios dice que da fuerzas al cansado y al que no tiene ni uno. Uno muchas veces se echa a dormir y dice, mañana no voy a poder levantarme porque estoy hecho pomada, no doy más. Y uno se levanta, porque es el poder de Dios, no somos nosotros. Hermano, es increíble el poder que tiene Dios para cuidarlo. Aquí hay un testimonio en Bolivia tremendo de un hermano que llevaba Biblias a países musulmanes. 8 años de cárcel por cada país musulmán. Que entró al África también y las tribus quisieron matarlo y realmente no pudieron. Y tiene cada testimonio melo, cada testimonio, Dios bendito, como Dios utilizó a ese siervo. Y ese siervo, después de haber visto semejantes milagros, también tuvo momentos de depresión. Y Dios, tocando su corazón, Casabarones, es mejor que no pongan video, no creo que llegue bien la señal y aparte de eso van a gastar sus megas sin motivo. Es mejor ahí nomás, solo audio. Entonces,
Acontecen cosas como que Dios quiere. Nadie entiende. Nadie entiende. Por eso dice, si nosotros con Dios, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si estamos con Dios, o sea, Él nos va a proteger de una manera especial. Vamos a ver Efesios 1:20, por favor. Y nos habla y nos dice de la siguiente manera, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Lo resucita y lo pone en los lugares celestiales, de donde había venido. Es tan tremendo que hoy en día la inseminación in vitro, clonaciones que han hecho, han clonado a la oveja Dolly, pero nuestro Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, sin tener intimidad, embaraza a María, a la madre de Jesús. ¿Habrá algo imposible para Dios? No, Él es sobrenatural. Él hace como Él quiere. Tremendo, tremendo. Y obviamente, ¿quién podía dudar de eso? José podía agarrar y decir, no, el ángel se le apareció y le dijo, "Hmm, cuidado con infamarla, no la abandones. Ha sido que está concebida por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¡Qué tremendo! De esa misma manera que viene el Espíritu Santo para llenarla, Dios nos embaraza en su amor para que nosotros tengamos deseos de predicar la palabra y que nazcan otros que estaban muertos. Ese poder del Espíritu Santo, de la manera que embiste a María. Y Hechos 2:38 dice bien claramente, recibiréis la promesa, el Espíritu Santo, en el bautizo. Hay algunos que lo han recibido y no han valorado. Pero es que es tan maravilloso Dios. Hace tan bien las cosas como Él quiere. No hay nada que lo pueda detener. No hay nada que pueda agarrar y decir, yo lo voy a resistir. Jeremías decía, me sedujiste y yo me dejé seducir. Porque viene con, ¿cómo es? Acuérdate cuando vino a tu vida. Por eso el Señor te dice, no olvides tu primer amor. Porque cuando fuiste investido con el poder de lo alto. ¡Qué bendición! Es tan simplemente un regalo que viene del cielo. ¿Cómo puedo ser hijo de Dios? De algunos en su casa. Mira, yo bendigo a Dios y le doy tantas gracias por cada uno de mis hermanos en la cárcel. Porque no somos cárcel más. Eso es un templo, es una iglesia. Eso dejó de ser cárcel. Eso es como el Señor dentro de todo, en el desierto, en carpas, casas de campaña, vivir en comunidad, como Cristo vivió con sus discípulos en el monte de los olivos. Todo el mundo diría, esos son locos porque no viven en su casa. A nosotros como le plació y le dio la gana de traernos y nos entrega una tierra así. Nos hace vivir en campings 4 años. A nosotros 4 años y un poquito más a los otros hermanos hasta que, bueno, Dios hace como Él quiere. En la cárcel está haciendo cada día comunidad. El Señor no me habla de otra manera que no sea comunidad. Bueno, y Dios amplíe más
para nuestros hermanos y que puedan salvarse más vidas. Y aún a los que quieren salir y no pueden salir, ayudarlos, porque es muy fuerte el tema de las drogas. Pero ¿habrá algo imposible para Dios? No existe lo imposible. Existe solo lo posible para Dios, porque la palabra imposible para Dios no existe. Para Dios no existe lo imposible. Literal, no existe lo imposible para Dios. Vamos a pedir a nuestra hermana Raquel que pueda hacer una oración. ¿Está ahí la hermana Raquel? Amén, amén. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, hermano. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, Señor, por esta maravillosa enseñanza, por este tiempo, Padre mío, en el que tú nos sigues enseñando, nos sigues instruyendo, nos sigues mostrando más y más tu palabra, la verdad de tu palabra, la verdad que hay, Señor, en las Escrituras, para conocerte y entenderte cada día mejor, saber que tú eres Dios y que fuera de ti, Señor, no hay quien salve. Muchas gracias, Padre, por la vida del pastor, por la vida de mis hermanos aquí presentes, Señor, y por la vida de todas las personas que van a ser edificados con esta palabra. Guárdanos, Señor, cuídanos, no nos dejes, Señor, caer en ninguna tentación, líbranos del mal. Cuida de tu pueblo Israel, Señor, cuida de nosotros y provee siempre para nuestras necesidades, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El Eterno nos guarde y nos bendiga a todos Amén, gloria a Dios. y descansemos Amén, en el amén. amor de Dios. Amén. Dios le El Señor guarde. tiene control de cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga. Bendiciones. Amén. 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 Bendiciones, pastor. Pregúntenle a la Bendiciones a hermana todos. Janina si no es el poder de Hermana Dios que Yamina. está dentro de su pancita. Es otra vida. Amén. Con el otro El artefacto al ñaño. lado. Amén. Hola, Ay, el artefacto. bebé. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén, Un beso amén. para cada uno, un fuerte costillas. No, Dios los guarde. Amén. Dios amén. Shalom, bendiga. shalom, familia. Gracias. Feliz Amén. día a todos. Amén. Hermanos, Bye. bye. Amén, hermanos hermana. queridos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén, amén.